A ver, aquí tienes el esquemita de pancreatitis aguda. Vamos a ver dónde empezamos con este esquema. Primero, mostrarte la ilustración del dolor abdominal. El dolor abdominal de pancreatitis es epigástrico, se irradia hacia hipocondrio izquierdo y luego también puede ser descrito como un dolor transflexivo, ¿no? Que atraviesa hacia la espalda. Duele en epigastrio, atraviesa hacia la espalda, o de ese hipocondrio izquierdo se va hacia atrás, como en hemicinturón. El paciente a veces se dobla el dolor, se pone como arrodillado, como orando, en posición de, como en la religión musulmana rezan, ¿no? Por eso le llaman esta posición genupectoral en plegaria maometana. El paciente está con mucho dolor, doblado hacia adelante y vomitando. Vómitos que no paran. Y este es el gran problema de todo, es la inflamación intraperitoneal. Es un órgano inflamado, la inflamación produce irritación, esa irritación produce intensísimo dolor y el dolor deriva en el resto de los síntomas. Y la inflamación en el resto de los signos. Entonces, decir muy importante cuando vemos este paciente que llega a urgencias con dolor abdominal, muy probablemente tenía una litiasis, una piedra, no en la vesícula, pero en el colédoco, y una vez que se queda ahí en la ampolla de váter, produce una obstrucción, o era consumidor crónico de alcohol, o por alguna otra cosa se produjo una activación enzimática, el tripsinógeno empieza a transformarse en tripsina y se produce un proceso inflamatorio que nada lo para ahí en páncreas, ¿no? Entonces a veces es obstructivo, a veces no es obstructivo, a veces tiene que ver con una piedra y a veces no. ¿Y cuál es la importancia de saber esto? Es que las pancreatitis derivadas de un problema obstructivo por una piedra, por un lito, son de resolución quirúrgica. El paciente no se va a curar hasta que quitamos la piedra. Y si son causas metabólicas, infecciosas o por alcohol, por ejemplo, pues ahí cirugía no tiene que hacer nada. Entonces eso me dice el paciente a dónde se va a ir. Si se va a ir a cuidados intensivos, si se va a ir a cirugía, si se va a ir a medicina interna. Entonces, ese es el problema que genera la inflamación, y la inflamación produce dolor abdominal intensísimo, muy intenso, con irritación. La irritación produce rigidez y defensa, además que está bien localizado el dolor en hipocondrio hacia la espalda. Y náuseas y vómitos. Y las náuseas y los vómitos no siempre son por el hilio que se produce por la irritación, sino por la intensidad del dolor. Por eso, aquí es donde vemos cómo el dolor es un signo vital más. Un paciente que está con muchísimo dolor, muchos vómitos, lo que hay que hacer es tratarle con medicación analgésica potente, poderosa. No estar esperando a sumar medicación poco a poco. Si es un paciente con muchísimo dolor abdominal, con rigidez, con vómitos, y esos vómitos son por el dolor, pues dale algo potente. Morfina subcutánea en este paciente o intravenosa, como quieras, excepto intramuscular, para calmar el dolor, no necesariamente con metoclopramida, con antieméticos. Recuerda que las náuseas son por el dolor. Si tú quitas el dolor, quitarás las náuseas y los vómitos. No está demostrado que el uso del antiemético va a hacer una diferencia. Y luego la inflamación produce fiebre, proceso inflamatorio que se va haciendo poco a poco sistémico, es decir, no solamente es inflamación y dolor localizado en el abdomen, sino llevamos al sistema. Entonces hay fiebre, hay leucocitosis, neutrofilia, el hígado empieza a producir proteínas inflamatorias, los marcadores de fase aguda, reactantes, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, y cuando está asociado a un cuadro infeccioso, procalcitonina. Esto sigue avanzando si no hacemos nada y se produce un verdadero síndrome completo de respuesta inflamatoria sistémica, el SIRS. Cuando está asociado a infección es sepsis, y esto es lo más temido en un paciente con pancreatitis, que se produzca una sepsis, una bacteriemia, y por eso el manejo, el abordaje inicial es con antibióticos de muy amplio espectro. Un paciente con dolor abdominal, con defensa, dolor abdominal en hipocondrio izquierdo, hacia la espalda, con vómitos sin parar. El paciente vomita, resulta que bebía alcohol, ya nos huele ya pancreatitis y encima tiene hipotensión, taquicardia, taquipnea y empieza con un cuadro confusional. Cuidado, porque ese paciente está con hipoxia tisular. Su sistema está fallando, no es solamente el problema a nivel abdominal. ¿Qué más cosas podemos pedir en el laboratorio? Pues gracias a esa obstrucción, a esa inflamación, las enzimas pancreáticas empiezan a liberarse al suero. Entonces
pues las podemos buscar en el laboratorio. Aparte de pedir el hemograma, la bioquímica, los reactantes de fase aguda, pues nos es útil pedir amilasa, lipasa de sensibilidad y especificidad parecida. Un aumento de 3 veces estas enzimas pues indican que existe una pancreatitis junto al síndrome clínico. Y atención, porque son muy específicas. Si el paciente tiene una pancreatitis crónica, sus ataques de dolor son hasta menores. A veces no les duele mucho ni vomitan, pero si encontramos amilasa lipasa elevada 3 veces, pues tenemos una pancreatitis. El tripsinógeno es mucho más fino, en algunos laboratorios lo piden, tripsinógeno y el péptido asociado a la tripsina, el péptido de activación del tripsinógeno 2 que se busca en orina. La sobreinfección bacteriana procedente del mismo tracto intestinal es lo más temido, es lo que va a causar la sepsis al final y la falla multiorgánica que acaba que es una consecuencia del shock. Entonces, por eso decíamos, ahora vamos a ver el manejo. Pruebas complementarias. Hasta ahora clínicamente nos queda bastante claro el dolor, las enzimas, el tipo de dolor, los vómitos y tal, los antecedentes. Pero, pues pruebas de imagen. Lo primero será una ecografía. Todo paciente con dolor abdominal, rigidez y leucocitosis con fiebre nos hace pensar en un abdomen agudo. Un abdomen agudo es un dolor abdominal cuya resolución será quirúrgica, pero recuerden lo que dijimos al principio, si no hay piedra, una pancreatitis no es quirúrgica, pero la ecografía me dará una respuesta inicial. La prueba más sensible específica para ver si hay necrosis pancreática líquido libre será el TAC abdominal, TAC con contraste, que también se puede hacer. Entonces, hasta que tengamos todas las respuestas, hasta que el paciente finalmente sea ingresado, lo que puedo hacer por el paciente es controlar el dolor con analgésicos potentes, la infección con antibióticos de muy amplio espectro. Estamos hablando de carbapenems, de piperacilina, tazobactam, y controlar la inestabilidad hemodinámica, es decir, tratamiento de soporte con fluidos y vasopresores hasta que finalmente tengamos las respuestas concretas y vayamos al tratamiento específico de la pancreatitis. Voy a dejar la ruta de diagnóstico, este pequeño esquema en Instagram para que lo puedan ver, para que lo puedan descargar también. Y espero que les ayude. Cuéntale a tus amigos de La Chuleta Oster, cuéntale a tus amigos que estuviste aquí, que te gustó y que te ha servido. Chao.